Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Soy Johan Ramírez. Cada vez con mayor frecuencia los gobiernos de América Latina recurren a medidas extremas en un esfuerzo por luchar contra la delincuencia organizada y la violencia. El Salvador despliega un operativo especial contra las pandillas desde hace más de un año. México saca al ejército a custodiar las calles. Ecuador ha decretado numerosos estados de emergencia y lo propio ha hecho Perú esta semana, autorizando la intervención del ejército en 9 distritos del país. Hoy en la entrevista hablamos sobre seguridad y violencia en América Latina con la señora María Soledad Pérez Tello, exministra de Justicia del Perú bajo la administración del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Señora Pérez, bienvenida al programa. Buenos días, Johan, muchas gracias. Comencemos con su país, Perú. ¿Van a ser suficientes estas medidas para detener la ola de criminalidad que atraviesa el país en este momento? Al contrario, ese tipo de medidas en países como el nuestro ponen en riesgo no solamente los límites al uso de la fuerza, sino también otros lugares en los que sí se necesita el ejército. Por ejemplo, el Braem, que es la zona donde hay todavía remanentes de terrorismo y narcotráfico. En los últimos años hemos visto que Perú ha estado en las noticias por su inestabilidad política y el descontento social, pero no por la criminalidad. ¿Por qué vemos ahora esta ola de violencia en el país, señora Pérez? Porque es verdad que esta crisis política, después de una pandemia que evidentemente trajo una recesión económica, las necesidades han aumentado. Tenemos además una fuerte ola migratoria fruto de la crisis política y social venezolana. Y eso ha generado que la mendicidad, que ya no era lamentablemente una imagen que se viera con la frecuencia que ahora se ve, pone en una situación de necesidad mayor y hay mucho robo callejero. Pero ese no es el principal problema del país. El principal problema del país es el crimen organizado, que tiene que ver con trata de personas, que tiene que ver con narcotráfico, que tiene que ver con minería ilegal. Y entonces, si tú confundes los roles del ejército con la policía, declarando estados de emergencia inútiles, generas una sobreexpectativa que no resuelve los problemas. Usted mencionó un punto importante y es la migración, señora Pérez. Más allá de las percepciones, ¿ha afectado negativamente la migración, la seguridad en el Perú y en otros países de la región? Negativa y positivamente, ¿no? O sea, positivamente ha habido, digamos, una mano de obra calificada y un proceso de mestizaje y de integración muy bonito, pero claro, por el otro lado tienes a privados de libertad venezolanos, hoy hay más o menos 2000 y pico. Básicamente hablo de Venezuela porque es la ola migratoria mayor. Eso no significa que toda la población venezolana cometa actos delictivos, ni mucho menos. Se tiende mucho a la generalización y eso genera conflictos en el relacionamiento social, pero el punto es que no es tanta la cantidad, sino el nivel de ferocidad. El perfil criminológico es diferente porque vienen de una sociedad convulsionada y eso se refleja no solamente en el tipo de delitos, sino también en los métodos. Y yo creo que por ahí es el problema principal, más todos los problemas que tiene el privado de libertad ya una vez que está en cárcel, por los problemas de regularización de documentos, de recibir visitas, y eso genera una contención que se refleja en violencia y en dificultades para sostener la tranquilidad en las cárceles, que es una cosa que sí se ha hecho en el Perú por muchos años, ¿no? Acá solo hubieron algunos motines en la época de pandemia digamos, reclamando lo que reclamábamos también los ciudadanos, ¿no? Oxígeno, mascarillas. Pero sí, el Perú creo que tiene problemas mucho más grandes que la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana de la percepción es lo más grave y se tiene que dar una respuesta de Estado, pero no se está dando una respuesta de Estado. Esto es una medida populista, absurda, que nos pone en riesgo, que saca a las calles a militares que están preparados para la guerra, que no ataca el problema de 140.000 policías o efectivos para 33 millones de peruanos, y que no resuelve los problemas en las zonas donde no hay presencia policial y hay otro tipo de conflictividad un poco más violenta, y que finalmente en unos meses va a probar su ineficacia de la manera más tonta, ¿no? Pero bueno, eso es parte del error de concepción, y ya salvo que la lleves al populismo de Bukele, no existe en realidad resultados, ni siquiera en El Salvador. Los índices en El Salvador, más allá de las fotos y de las imágenes que él circula, no son resultados reales, ¿no? Y fíjese usted, en el Ecuador, el país vecino, porque ya usted habla de El Salvador, hablemos ahora de otros países de la región. Ecuador vive desde hace años una espiral de violencia. ¿Está teniendo esa coyuntura del país vecino incidencia en la seguridad interna del Perú? Yo creo que todavía no, pero para mí sí genera mucho temor, ¿no? Porque esto
a ver, los países latinoamericanos que tenemos problemas de narcotráfico como productores o como centros de distribución a Europa y América Latina, tenemos el problema de que no lo incorporamos como una distorsión en el diseño del modelo político, ¿no? Se habla de un montón de problemas, pero no se habla del narcotráfico, y el narcotráfico lo socava todo, lo corroe todo, genera circuitos de corrupción internas dentro del Estado, fuera del Estado. Coloca armas en circulación que el Estado no es capaz de contrarrestar. Entonces, si tú no incorporas ese componente para el análisis de la seguridad en el Perú, en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador, y la lucha por el poder y por el control territorial, en realidad estás dejando que gane terreno la criminalidad organizada. Y eso es absurdo, ¿no? Salvo que esté diseñado para eso en el intento de controlar el Estado, que es lo que no deberíamos de permitir. A mí me preocupa Ecuador porque evidentemente significa que han corrido de México y del control de ciertas zonas y de ciertos gobiernos y de la infiltración en la política a Venezuela, tomada, y ahora Ecuador, y evidentemente ese nivel de expansión, si no le pones freno más allá de la solidaridad con pueblos hermanos, termina socavando el país. Mucho más con un sistema político tan frágil, tan debilitado como el que en este momento tiene el país, ¿no? Mucha tarea en realidad. Una expansión de la criminalidad que toca varios países, entre ellos también Venezuela. Esta misma semana una de las principales cárceles de ese país fue intervenida por las fuerzas del orden. Lo que allí fue hallado resulta difícil de creer. Municiones, armamento pesado, etcétera. Hay vínculos regionales entre esas mafias que funcionan en las cárceles del continente. Sí, por supuesto que sí, pero a ver, en Venezuela encontraron todo eso, pero no encontraron al cabecilla que todos sabían que estaba ahí, que salió días antes, ¿no? Entonces tampoco le creamos a Venezuela que ha decidido enfrentar el crimen de verdad, ¿no? Vamos a poner la foto en dimensión. El Tren de Aragua está también en el Perú, ¿no? Yo trabajo de hecho con ellos en el penal de Lurigancho, el penal de San Pedro, que es el penal más grande del país, que llega casi a 9.000 internos, es uno de los penales más grandes de América Latina. La población penitenciaria venezolana ahí es de 700 personas que están divididos en varios pabellones para evitar concentración. Estamos trabajando con ellos procesos de regularización para que puedan recibir a sus visitas y bajar el nivel de agresividad, pero también garantizar sus derechos y trabajando su perfil. Y a mí lo que me preocupa es el nivel de ferocidad en la comisión del delito, ¿no? El que la vida no les importa. Eso tiene que ver con una respuesta a la sociedad venezolana y al número de muertos que hay semanales en Venezuela y a la degradación de la vida en comunidad a la que ha llevado ese modelo, cosa que por supuesto me da mucha pena. Pero usted mencionaba el Tren de Aragua, señora Pérez, y es muy interesante porque el Tren de Aragua, una organización criminal que surge en Venezuela, dice usted, ya está en Perú, el Clan del Golfo, ya hay reportes que está en Colombia, que está en Ecuador. Esos vínculos de esas organizaciones criminales a través de la región no hablan tanto de la fortaleza de las mafias, sino de la debilidad o de la complicidad de las autoridades. Que esas bandas criminales actúen a nivel regional quiere decir que hay un grave problema de seguridad pública en el continente. sí, absolutamente. Y además de la poca capacidad de hacer un control migratorio que no signifique, por supuesto, impedir una migración segura y de hecho humanitaria. Pero tú no puedes abrir las puertas sin ningún tipo de diseño. Es bien, digamos, bien infantil, ¿no? Bien riesgoso. Hay que tener a las personas que ingresan registradas, saber quiénes son. O sea, la migración debe ser una migración, sobre todo cuando es humanitaria y cuando es tan obvia como la que se veía venir de Venezuela, que pueda diseñarse para garantizar seguridad, sobre todo con fronteras tan porosas como las que tiene el Perú y con un sistema de registro tan débil, sin interconexión. Entonces yo creo que no fuimos conscientes de eso y todas esas debilidades, el Tren de Aragua, los carteles de Sinaloa y demás mafias transnacionales, los conocen, ¿no? Toda la debilidad institucional es aprovechada para infiltrarse en los sistemas políticos y en los partidos políticos, en el gobierno, ya desde Escobar y su ingreso a la política directamente y el precio que pagó por eso. Lo que hace el narcotráfico ahora es conseguir un títere de turno para ponerlo como cara visible en los parlamentos o en el Ejecutivo y facilitar las rutas, ¿no? Y si no lo sabemos... Más allá de esas conexiones internacionales, señora Pérez, más allá de esas conexiones internacionales, Perú se ha convertido en los últimos años en el segundo mayor productor de cocaína del mundo según cifras oficiales. ¿No habría que mirar también hacia el interior en la lucha contra la delincuencia?
Ah, sí, por supuesto, pero en la lucha contra la delincuencia organizada, que es la peor que existe. Lo que pasa es que una de las manifestaciones de todas estas armas que se compran a nivel del crimen organizado es que terminan circulando en las calles. Y todo ese desorden que no se controla y que ingresa dinero ilegal a una economía que es 85% informal, genera también otro tipo de consecuencias. Por supuesto que hay que atender la seguridad en las calles con prevención, con un sistema de justicia que funcione, y con un aparato, digamos, estatal que garantice el orden a nivel a través de la policía, interconectando esto con la seguridad privada. Pero, digamos, la receta está escrita, existe acá un sistema de seguridad nacional que no está funcionando, que debe dirigir la presidente a nivel nacional y luego eso escala por principio de subsidiariedad hasta al distrito, pero eso está en el papel, eso no se está haciendo. Y claro, ese es el problema, que se dan respuestas como esta de declarar estado de emergencia, pero no se activa CONASEC, que es la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, y parece que estuvieran divorciados. Eso es lo que garantiza el fracaso, ¿no? Como lo que va a pasar tarde o temprano en El Salvador, que los resultados van a ser violaciones a derechos humanos sistemáticos, y hoy fueron por unos, mañana irán por la prensa, que es incómoda, y después irán por los políticos que reclaman, y después irán por los demás. Entonces, sin reglas, sin democracia, sin imperio de la ley, lo que se genera es impunidad, autoritarismo y dictadores. Señora Pérez, usted mencionaba hace muy poco que había títeres, ¿no? ¿Conoce usted alguno de estos títeres? Yo prefiero no mencionarlos y que cada quien en su país vaya dándose cuenta de quiénes son, pero puedo dar las características. Son los que no permiten que avancen legislaciones contra el crimen organizado o contra la violación a los temas ambientales. Son aquellos que blindan a sus colegas en el Parlamento, que tienen características inadecuadas y no idóneas para representar al país. Ladrones, los que cobran parte de los sueldos, los que negocian, los que siempre se están oponiendo a límites, a controles, a transparencia. Esos hay pues en todos los países, ¿no? Digamos, la mediocridad es una característica de la naturaleza humana. El problema es cuando esa mediocridad llega al poder, ¿no? Y cuando esa mediocridad además actúa sobre la base de intereses subalternos. Hay que identificarlos. El actual primer ministro, señora Pérez, el actual primer ministro Alberto Otárola responsabiliza el aumento de esta criminalidad a gobiernos anteriores. Usted fue ministra de Justicia del Perú. ¿Fue usted parte entonces del problema? Por supuesto, todos hemos sido parte del problema, Johan. Si el país está como está es porque todos hemos fallado. Pretender echarle la culpa al otro es solo una muestra de nuestra debilidad. El problema es que esto es integral y que necesitas trabajar mucha prevención en todos los temas, en educación para empezar, pero claro, también hay que atender el corto plazo y la coyuntura. Eso no se hace con populismo, porque lo que haces es embalsar las demandas, ¿no? Eso te genera una crisis de representación, que es lo que estamos viviendo en América Latina, terrible, porque los gobiernos todos son incapaces de atender la desigualdad, la discriminación y de distribuir los recursos. El Perú es el país que más creció en los últimos 20 años y sin embargo fue el que tuvo la tasa de mortalidad más alta en la primera ola de pandemia en el mundo. ¿Tú cómo explicas eso? Si no es por corrupción y por incapacidad. Y sobre eso todos somos culpables, pero por supuesto yo asumo mi responsabilidad. Señora Pérez, antes de terminar, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar un tema por fuera y es El Salvador. Usted lo ha mencionado varias veces. El presidente Bukele decía esta semana que su país pasó de ser el más peligroso del mundo al más seguro de América Latina. ¿Le reconoce usted ese mérito al presidente Bukele? No se lo reconozco, pero no por un tema político, sino porque hay cifras públicas que demuestran que lo que él señala en términos de criminalidad no es real. Tú puedes poner una foto con todos con la cabeza pelada, agachados y tatuajes. Mañana vamos al penal y podemos tomar 20 fotos de esas. Eso no es atacar los problemas de seguridad. Lo que él está haciendo es dar una respuesta comunicacional. Maneja muy bien el Twitter. Se hace llamar el dictador más cool. Se burla de las reglas del derecho. Se pone por encima de todo. Y claro, lo que él está haciendo es manejar el antidiscurso a la decepción y al desencanto en la política. Y eso hay que contrarrestarlo con verdad. El problema es que la evidencia de las violaciones a derechos humanos y de los atropellos a la ley, de todo lo que está haciendo ese famoso control territorial de un país que es chiquitito por lo demás, eso no significa que no sea fuerte, que no sea maravilloso, pero chiquito, se van a ver tarde, ¿no? Y ya la gente va a haber pagado con su vida y con su libertad los abusos de este señor, que es un dictador como cualquiera en la historia de nuestra humanidad.
Señora Pérez, terminemos en Perú. ¿Cómo van las acusaciones contra la actual presidenta Dina Boluarte por eleccionar las fuerzas de seguridad durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023? Con el absurdo de permanecer indiferente frente a algo que requería una explicación política, ¿no? 49 personas asesinadas, documentado además por Human Rights Watch, por todas las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos, además por un reclamo de justicia en un país que tiene 30 años de respuestas no dadas sobre la base del abuso de la fuerza por parte del Estado. Creo que cometió el error de deslegitimarse en cada manifestación. De hecho, cometió el error de decir públicamente que no le tenía miedo a la frase Dina asesina, y ahora ya está ringtones con eso, ¿no? O sea, a veces hay que reconocer que uno necesita una comisión ad hoc que investigue, que aclare los hechos y darle tranquilidad y respuestas al país. Pero bueno, ella debió entrar como una presidenta de transición y ser consciente que había sido vicepresidente y que había sido ministra del presidente golpista que hoy está en la cárcel. Pero a veces el poder ciega. Ojalá que abra los ojos pronto y nos dé un poquito de gobernabilidad. Precisamente usted lo menciona, el expresidente Pedro Castillo. ¿Hay garantías de que el expresidente Castillo tenga un juicio justo? Sí, por supuesto que sí. Nuestro país tiene hoy un sistema de justicia todavía independiente. Tenemos el riesgo de que aprueben arbitrariamente en el Congreso una comisión investigadora ad hoc contra la Junta Nacional de Justicia, que es la que elige, nombra, remueve, no solamente jueces y fiscales, sino también el sistema electoral. Y yo creo que ese es el momento más delicado del país de los últimos años. Lo demás eran ladronzuelos que llegaron al poder. Pero eso sí es muy delicado, porque socava la institucionalidad, que ya es frágil. Pero bueno, espero que seamos capaces de resistir y seguir en este país maravilloso en el que me ha tocado nacer, que tiene tanto que dar. Y antes de terminar, le pediría, señora Pérez, una reflexión personal brevemente, porque más allá de Pedro Castillo, Perú lleva años inmerso en una crisis institucional, con el Congreso enfrentando sucesivamente a los presidentes. ¿Qué necesita el Perú para funcionar, de acuerdo a su opinión, realmente como una democracia? Yo creo que necesitamos un tiempo, que serán las próximas elecciones, independientemente de si se dan antes o después del 26. Yo creo que necesitamos enfrentar la posibilidad del dictador populista de izquierda o derecha, que es lo mismo, igual de malo, y también la posibilidad del vaciamiento del poder, que es el modelo Guatemala, ¿no? Donde el poder se distribuye entre pequeños grupos de interés y entonces no hay desarrollo real. Lo que hay es ver cómo contienen la posibilidad del Estado de controlar o evitar el crecimiento de esos intereses. Y para mí la salida es que seamos capaces de dar una oferta política que represente el centro político, la economía social de mercado, que es lo que rige en la Constitución del Perú, siguiendo el modelo alemán, de Konrad Adenauer, y a partir de eso podamos enfrentar esta transición democrática que vive Latinoamérica y que vive el mundo, en el que los partidos políticos seguimos a la usanza de los 80, pero el mundo cambió. Los sistemas de comunicación cambiaron, los liderazgos hoy son horizontales. Pero claro, está tratando de diseñar esa nueva política gente que hizo política en los 80, y me incluyo, y eso es muy difícil, ¿no? Porque necesitas renunciar a paradigmas, cambiar el paradigma de la dominación por el paradigma del cuidado. Eso no va a ser fácil. Pero si lo logras hacer en una transición o en un proceso democrático que tenga gente con experiencia, pero con ganas de entregar posta y de saber que el mundo del futuro se escribe en el presente y no es el pasado, yo creo que lo podemos hacer, y en eso está puesta mi esperanza, mi trabajo, mi compromiso político, mi capacidad de renuncia, y creo que todas son cosas necesarias para construir el país que queremos. Señora María Soledad Pérez Tello, exministra de Justicia del Perú durante la administración del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted, Johan, y saludos.